Buenas, en el siguiente video hablaremos sobre los derechos humanos. El ser humano no puede vivir sin estos derechos, ya que estos son inherentes a la naturaleza del hombre. Estos derechos pueden ser definidos como un conjunto de derechos que ayudan a afirmar la dignidad del ser humano. En palabras de Enrique Pérez Luñó, son un conjunto de facultades que ayudan a concretar esas exigencias como el derecho, igualdad y libertad del ser humano, los cuales deben ser considerados positivamente a los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Existen algunos conceptos fundamentales que debemos tener en cuenta. Uno de ellos son las garantías individuales. Son todas aquellas cuestiones de derecho que un ser humano al nacer disfrutará y podrá exigir. Esto con el fin de que se hagan cumplir y poder lograr la consecución de la paz y un orden en la sociedad. Otro concepto fundamental son las garantías constitucionales. Son los medios o instrumentos que la Constitución Nacional pone a favor de los seres humanos para sostener y defender sus derechos. Otro concepto son los derechos humanos. Estos son inherentes al ser humano y no le prestan mucha atención a la distinción de la nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o ordenamiento político. Y como último concepto se encuentran los derechos fundamentales. Son aquellos que son básicos y que ayudan a que el ser humano lleve una vida digna. Existen algunas características de los derechos humanos. Los derechos humanos, por sus características, se distinguen de otros derechos estipulados en los ordenamientos jurídicos. A continuación mencionaré algunas de esas características. Una de ellas es que son inherentes al ser humano. Característica básica de los derechos humanos es su inherencia a cualquier ser humano. No le da valor o importancia a cualquier dato externo que esté por fuera del ser humano, como su nacionalidad, cultura. Aquí solo basta la existencia del mismo para que se le considere y se le sean entregados sus derechos. Otra característica importante es la universalidad. A todo ser humano le corresponden los derechos sin importar el lugar donde éste se encuentre. Otra característica importante es que son supremos. Por el hecho de estar consagrados en la Constitución, gozan de supremacía. Como consecuencia de derechos, son la ley suprema de la Unión. Y una última característica importante es que estos derechos humanos son rígidos, en el sentido de que para que sean cambiados o para que su texto sea variado o alterado, es necesario que se haga un uso especial o un proceso especial para lograr esto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las generaciones de los derechos humanos. Germán Vidal describe los derechos humanos como un fenómeno cronológico y temporal ubicado en el tiempo histórico. Los derechos humanos o la organización de los derechos humanos en generaciones se debe a influencias de las ideologías y políticas de la Guerra Fría. Sin embargo, fue Claire Basak el primero en dividir los derechos humanos en generaciones. Basándose en doctrinas francesas, lo que hizo fue cambiar el lema de la bandera francesa: libertad, igualdad y fraternidad por el de libertad, igualdad y solidaridad. Esta idea refleja el orden sucesivo de las tres primeras generaciones de los derechos humanos. La primera generación de los derechos humanos inicia con la caída del absolutismo político y de las monarquías, y con el surgimiento en el siglo XVIII del constitucionalismo clásico, y con la independización de las colonias francesas y con la revolución francesa de los derechos del hombre y del ciudadano. Estos derechos hicieron que el hombre se concientizara de que para acceder a una convivencia política era necesario tener o poseer ciertos derechos para moldarse a la época. Algunos ejemplos de estos derechos pueden ser el derecho a la vida, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la libertad y la seguridad jurídica. Están los derechos de segunda generación. Nacen de la ampliación de estos derechos de primera generación, que vendrían siendo los derechos civiles. Estos derechos básicamente se tratan de tres tipos: derechos sociales, económicos y culturales, y emergen de la necesidad del hombre de mejorar su campo, su cultura y su economía. Algunos ejemplos de estos derechos son el derecho a la seguridad social, el derecho a un trabajo equitativo y el derecho a... Algunos ejemplos de los derechos de esta generación podrían ser el derecho a un trabajo equitativo, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social. Y por último están los derechos de tercera generación, que también son llamados derechos de solidaridad. Estos derechos no buscan o no están encaminados a proteger a un individuo
ni a una clase social, más bien están encaminados a proteger al grupo humano. Estos derechos, o algunos ejemplos de estos derechos serían el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la autonomía. Bueno, también tenemos los derechos de la cuarta generación. En esta cuarta generación contiene derechos que tienen que ver con la subsistencia humana, tales como el cuidado de los ecosistemas, la limitación de la utilización de los suelos, la autonomía que tienen los pueblos indígenas y asimismo la implementación e utilización de tecnologías avanzadas en comunicación e información. Y por otro lado, las tecnologías biométricas que garanticen la subsistencia y prevalencia de la vida humana. Y también tenemos la última generación de derechos humanos que tiene que ver con aquellos derechos que han surgido debido a las nuevas necesidades humanas en cuanto a los avances de ciudadanía, calidad de vida, libertad y civilización. Dentro de estos derechos de la última generación tenemos el derecho de la flexibilización laboral, que tiene que ver con las garantías jurídicas que se le dan a los trabajadores debido a la utilización indiscriminada de contratos atípicos y los nuevos modelos de trabajo como el trabajo a distancia o medio tiempo. Asimismo, también tenemos los derechos de los transexuales, que tienen que ver con esa garantía a esas personas que no se sienten a gusto con su sexo y pueden someterse a procesos quirúrgicos para cambiar al sexo opuesto y tener otro tipo de género. Como mínimo tienen que tener la mayoría de edad. Y por otro lado tenemos los derechos de los homosexuales, que estos pretenden, aparte de que se les acepte, también tener los mismos derechos de igualdad con las personas heterosexuales, tales como el derecho a una familia y un trabajo digno. Bueno, ahora comenzamos con lo que viene siendo el derecho reproductivo de la mujer. Este hace más que todo hincapié en el tema del aborto seguro. Aquí nos da a entender que la mujer tiene derecho a exigir el aborto seguro en cualquier entidad o EPS a la cual ella esté afiliada o esté pagando para recibir este servicio. Esto se hace con el fin de que hay muchos países en los cuales el aborto simplemente se puede dar por haber sido víctima de una violación, porque haber sido inseminada artificialmente sin su consentimiento o porque su vida esté peligrando en cuanto al embarazo. Esto es lo que nos quiere dar a entender, es que como mujer podemos decidir o con total libertad qué es lo que queremos hacer con el bebé. También encontramos el derecho a la información. En este hace más que todo hincapié al derecho a la libertad de expresión, puesto que como personas debemos tener el derecho de que nos den toda la información posible para que nosotros podamos sacar nuestras propias conclusiones y tener una sola idea plasmada de lo que nosotros queremos, pero con toda la información. Aquí también nos deja muy en claro que nosotros no solamente tenemos el derecho a que nos den la información, sino que nosotros damos la información, así podemos guiar a todas las personas. Bueno, también encontramos derechos humanos en el ciberespacio, pues como ya sabemos, estamos en pleno siglo XXI, un siglo que está cambiante, donde el internet hace mucha presencia hasta en la Constitución. Bueno, esto también va muy de la mano con la libertad de expresión, puesto que por aquí también podemos encontrar diferentes tipos de información. Entonces, gracias a esto, nosotros podemos tener el derecho de reclamar ciertas cosas que nosotros necesitamos, como por ejemplo el internet o una simple página web, por así decirlo. También debemos tener en cuenta que muchas de las guerras no simplemente empiezan desde afuera, sino que también empiezan desde el internet. Por eso es que hay que tener como cierto cuidado en cuanto a este derecho se exige. Los principios jurídicos en la defensa de los derechos humanos. Bueno, aquí debemos tener muy en cuenta que hay diferentes países que se unen y hacen diferentes tratados. Muy bien, ahí tenemos el ejemplo como viene siendo la ONU. Entonces, esto para el país que lo firme debe tener en cuenta de que al momento en que él lo firme debe cumplir con ciertos requisitos que se hayan firmado en ese tratado y que los debe cumplir al pie de la letra, puesto que al ellos no cumplir eso, ese país o esa organización o esos diferentes grupos de países que ya firmaron pueden intervenir en el país. Por eso encontramos lo que viene siendo la soberanía interna. Aquí lo que nos quiere dejar claro es que aunque tengamos un gobernante en el país, ese gobernante no cumple las exigencias ya firmadas en el tratado anteriormente hablado, como seres sociales de ese país podemos llegar a intervenir y decir y hablar con ciertos países con los que ya se hayan firmado para que estos intervengan en el país. Tenemos también el Tratado de Buena Fe. Bueno, aquí se hace muy hincapié en de que como país se debe cumplir todo lo que se haya firmado en el Tratado de Buena Fe, con el fin de que los derechos humanos sean mayormente resaltados. Tenemos el por ímine y efecto útil. En esta lo que busca es proteger todos esos derechos que como personas tenemos dentro de un país y dentro de una nación. Y por último, la incorporación. En esta más que todo nos habla de toda la incorporación que se hace en los tratados que ya se han firmado.
Estos tratados por lo general lo que buscan es resaltar los derechos que como personas tenemos. Para finalizar, encontraremos los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Estos organismos se dieron con la internacionalización de los derechos humanos, con lo cual se dio la base en la visión de estos mismos. Surgen después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la actualidad. A continuación veremos algunos organismos o documentos que tratan el tema de los derechos humanos. La Carta de la ONU. La Carta de la ONU se dio con el propósito de promover el respeto por los derechos humanos y la internacionalización ante cualquier acto de discriminación. Está la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Esta carta tiene dos aspectos muy importantes. El primero es que se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y con esto se detalla específicamente el significado de derechos humanos y libertades fundamentales. La segunda, se da el derecho a los pueblos de utilizar sus recursos naturales debido a que estos son su medio de subsistencia. También encontraremos el impacto de los tratados internacionales de derechos humanos y cómo por medio de estos se han creado tribunales para que juzguen si las personas están violando los derechos humanos de otros, y también por medio de esto las personas tienen el derecho a realizar una demanda ante organizaciones internacionales para que éstas juzguen si el Estado está violando sus derechos humanos. Para finalizar, encontraremos los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México. Cabe resaltar que México es uno de los países que más tratados ha realizado, y por esto tiene el deber y el derecho de cumplirlos. Todos los ha hecho con la mano del Senado de la República y del Poder Ejecutivo. Debemos tener claro que los países que se encuentran en unión lo que buscan es fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, es decir, la no discriminación ante las personas. Gracias.